A ver, hay días que simplemente lo cambian todo. Y según lo que cuenta el periódico The Objective, el 11 de diciembre de 2025 fue uno de esos días. No hablamos de una simple crisis, no. Hablamos de un día que, según sus informes, hizo saltar por los aires a todo un gobierno. Pues todo arranca de madrugada. Imaginemos la escena. Son las 6 de la mañana y de repente se despliega una operación masiva, casi militar. 300 agentes, nada menos, de la UCO y la UDEF, las unidades de élite contra la corrupción, por toda España. A las 8 empiezan las detenciones. Y ojo, no caen cualquiera, sino gente muy importante del núcleo del poder. Y ya para las 9, The Objective suelta la bomba informativa. El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una crisis que podría acabar con él. El ambiente que describe el periódico es, el de un auténtico día D. Y la pregunta es, ¿por dónde empieza a tirar del hilo la investigación? Pues, según estos informes, el primer golpe va directo al corazón financiero del gobierno, al bolsillo, por así decirlo, y toda la atención se centra en una figura clave, la vicepresidenta, María Jesús Montero. Vale, para entender la que se lía aquí, primero tenemos que ver qué es exactamente la SEPI. Y es que no hablamos de un organismo más, no. La SEPI es, básicamente, la caja fuerte del Estado. Es el holding público que maneja miles y miles de millones de euros de nuestro dinero. Su poder es brutal. Decide a dedo qué grandes empresas se rescatan con fondos públicos y cuáles simplemente se dejan caer. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque con la detención de Vicente Fernández, el que fuera presidente de la SEPI, la conexión es directísima. La cadena de mando apunta en una única dirección. Según publica The Objective, Fernández era un hombre de Montero, puesto ahí por ella. Así que su detención no es un simple daño colateral, no, es un misil teledirigido a la mismísima línea de flotación de la vicepresidenta. Y claro, en el centro de toda esta trama hay una cifra enorme, 53 millones de euros. ¿Y de dónde sale ese dineral? Pues del polémico rescate a una aerolínea de la que casi nadie había oído hablar, Plus Ultra. Aquí está la clave de todo. Por un lado, tenemos la versión oficial del gobierno, que decía que había que salvar esa aerolínea sí o sí, que era estratégica. Pero por otro lado, está la acusación que publica The Objective, que se basa en la investigación y que es demoledora. Lo que vienen a decir es que aquello no fue un rescate para salvar empleos, fue un pago de favores con dinero público. Así que la pregunta que deja el periódico en el aire es tremenda. ¿Fue un error de cálculo o fue una recompensa? Pero es que la historia no se queda solo en el dinero y los ministerios. No, el escándalo da un giro y se vuelve mucho más personal. Según lo que se publica, la corrupción había cruzado la puerta y se había instalado dentro del mismísimo Palacio de la Moncloa. Y aquí es donde entra en escena un nombre que lo cambia todo, Susana Sumelzo. The Objective la señala como alguien del círculo más íntimo del presidente Sánchez. No hablamos de una diputada más, sino de alguien de su máxima confianza. Y claro, esto lo convierte en algo que va más allá de la política. Esto apunta a una posible traición en lo más personal. Y la presunta ruta del dinero que describe la investigación de la UCO es, la verdad, bastante directa. Paso 1. Una empresa pantalla manejada por uno de los detenidos genera el dinero. Paso 2. De esa empresa salen pagos cada mes. Y paso 3. ¿A dónde va ese dinero? Pues a una constructora de la familia de Sumelzo. La sospecha es evidente, que eran pagos encubiertos, una especie de sobresueldo, para asegurar lealtades dentro del núcleo duro del presidente. Esta frase, que resume un poco el análisis de The Objective, es brutal. La corrupción no estaba a la puerta, estaba sentada a la mesa del presidente. O sea, lo que nos están diciendo es que el problema ya no era un funcionario corrupto por ahí perdido, es que la trama, supuestamente, había llegado a la gente de confianza, a la familia política del presidente. Y por si todo esto fuera poco, la madeja sigue creciendo. Resulta que la red, presuntamente, no operaba solo en España. La investigación destapa una trama internacional, una auténtica telaraña de dinero e influencias que, según detalla The Objective, conectaba directamente Madrid con Caracas. Los investigadores, según cuenta el periódico, lo bautizaron como el Triángulo de Oro, y es muy fácil de entender. En una punta del triángulo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que supuestamente hacía de lobista. En la otra punta, el régimen de Maduro en Venezuela, con gente como Delcy Rodríguez, que presuntamente necesitaban blanquear dinero. Y cerrando el triángulo, las aerolíneas, como Plus Ultra o Air Europa, que serían los vehículos para mover esos fondos. O sea, para que quede claro el supuesto modus operandi, la acusación es que Zapatero presionaba a ministros para que soltaran dinero público español. Ese dinero iba a rescatar aerolíneas que en realidad funcionaban como un puente, como una especie de lavadora gigante para capitales de origen, digamos, poco claro, que venían de Venezuela.
Un presunto blanqueo de capitales a escala masiva, vamos. Pero la tesis central que plantea The Objective es que esto no iba solo de dinero. El periódico va más allá y habla de un sistema completamente putrefacto, de una corrupción que no era solo económica, sino que también implica una decadencia moral muy profunda. Y esta doble cara de la corrupción parece tener un nombre propio: Paco Salazar. Por un lado está la corrupción que podríamos llamar moral. The Objective informa de acusaciones gravísimas, abusos de poder y acoso en fiestas pagadas por la red. Pero por otro lado está la corrupción institucional, que es casi peor, un supuesto encubrimiento organizado desde dentro del partido para que nada de esto saliera a la luz, para silenciar a las víctimas. Y justo cuando uno piensa que el escándalo no puede ser más grande, pues sí, puede serlo. Porque según la fuente, las cifras más gordas, las de verdad, no estaban en los rescates, sino en un fraude masivo en el sector de la energía. 182 millones de euros. Repito, 182 millones. Esa es la cantidad del presunto fraude fiscal de la red de hidrocarburos. Una red que, según la investigación, estaba liderada por Víctor de Aldama, una de las piezas clave que conecta todos los puntos de esta historia. ¿Y cómo lo hacían? Pues con un esquema que se conoce como pagar por jugar. La definición es sencilla. La sospecha es que el gobierno daba licencias súper rápidas a empresas de energía como Forestalia. Básicamente les ponía una alfombra roja. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de que esas empresas metieran un montón de dinero en las empresas fantasma de la red. Era, en pocas palabras, comprar leyes y favores políticos con dinero. Y con todo esto llegamos a la pieza final del puzzle, la que según The Objective podría hacer que todo el castillo de naipes se derrumbara, la que podría arrastrar a todos y cada uno de los implicados. Y esa pieza es una frase supuestamente grabada a un ministro, encontrada por los investigadores. Escuchen bien, el jefe lo sabe todo, pero necesita que nosotros firmemos los papeles. Si esta grabación es real, como apunta The Objective, la implicación es total, porque en esa estructura de poder, el jefe solo podía ser una persona. Así que, si juntamos todo, dinero público desviado, traiciones en el círculo más cercano, una trama internacional de blanqueo y una podredumbre moral, la pregunta final que deja sobre la mesa el análisis de The Objective es casi obligada. Con todo esto, ¿estamos simplemente ante una crisis de gobierno o directamente ante el fin de una era?